que nosotros entendemos, un día de 24 horas. El segundo acto creador de Dios, ya pasando al segundo día, fue la separación de las aguas. Dios divide las aguas, es decir, el planeta en ese momento era una gran masa de agua, por decirlo de alguna manera. Dios entonces separa, unas aguas van arriba, otras aguas van abajo, y esa expansión que queda en medio de esas dos grandes masas de agua, Dios le da el nombre de cielos. Y entonces veíamos el tercer día de la creación. Aquí quedamos nuestra clase anterior, donde Dios hace una separación de nuevo. Dios separa las aguas de lo seco. Y la manera como lo hace Dios es reuniendo las aguas, enviando esas aguas a un lugar específico, lo que nosotros conocemos como mares, y seguramente también lo que son las fuentes hídricas, como le llamaríamos nosotros, las reúne y así permanecen hasta hoy reunidas en un solo lugar. Esas fuentes hídricas se separan o se distinguen de lo que es entonces la tierra seca, ya lo que nosotros le llamaríamos el suelo o los continentes. Aquí quedamos nosotros, entonces vamos a ir al cuarto día de la creación. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Ya ahí lo tenemos entonces en las diapositivas. Leo para ustedes, queridos hermanos. Dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión para separar entre el día y la noche y sean por señales para las estaciones y para los días y los años. Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. Entonces hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche, y las estrellas. Las puso pues Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para hacer división entre la luz y la oscuridad. Y vio Dios que era bueno, y hubo tarde y hubo mañana el día cuarto. Ya estaban los vegetales en medio de la creación. Eso fue parte del tercer día de la creación, ¿no? Ahora, antes de crear a los animales, a los seres vivos, como los entenderíamos nosotros, Dios va a establecer los ciclos para el desarrollo normal de la vida en el planeta. Y pues particularmente de la vida vegetal, que es fundamental para los animales. Entonces, lo primero que nos va a narrar este texto es el establecimiento de esos ciclos que permiten el desarrollo de los vegetales, lo que nosotros llamamos cosechas. Esas cosechas nosotros sabemos muy bien que necesitan ciertos ciclos naturales como el día y la noche, las estaciones, los años, las fases lunares, etc. Esto es precisamente entonces lo que Dios hace en este cuarto día de la creación. Y nos ayuda a entender por qué hay una aparente ruptura en el hilo de la creación. Porque si nosotros estamos haciendo una lectura consecutiva de Génesis capítulo 1, hay que reconocer que es extraño lo que sucede en este día. Digámoslo de esta manera. Esperaríamos que inmediatamente después de que Dios ha creado los vegetales, pasara a la creación de los animales. Esperaríamos eso de una manera lógica. Nuestra mente tiene esa conexión, ¿cierto? Entonces parece un poco abrupto, parece un poco brusco que no pase a la creación de los animales, sino que ahora pase a hablarnos de los astros que están en el cielo. Habíamos dicho que Dios va como descendiendo en su acto creador, y parece que ahora como que se devuelve hacia lo universal, hacia el cosmos, en un sentido general, ¿no? La manera correcta entonces de entender esta aparente ruptura es que Dios, antes de crear los animales, va a establecer unos ciclos que son necesarios para la vegetación, para que esa vegetación sea el alimento para
los hombres como para los animales. Ahora, mucho se ha preguntado y también se ha escrito acerca de la aparente contradicción entre la presencia de la luz, que fue creada en el día primero, y la fuente de luz que aparece particularmente acá, que es el sol, y es creado entonces en el cuarto día. También se ha preguntado con respecto a por qué ahora se mencionan los astros. ¿Será que los astros, las estrellas, sol, luna, fueron creados en este momento, en el día cuarto, o sería como un acto aparentemente tardío? Son dos preguntas que constantemente se han hecho a este relato de Génesis capítulo 1 y alguien lo hizo el primer día de esta clase, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dar unas respuestas sencillas, pero basadas en el propio texto. A la primera pregunta, la pregunta de si la presencia de la luz ahora en el cuarto día contradice la mención de la creación de la luz en el primer día, podemos responder de una manera muy sencilla que la luz no depende del sol para existir. Esa es una respuesta simple y que está basada pues en el propio texto. Es decir, el sol es solamente una fuente de luz entre muchas otras. Y su luz es únicamente un tipo de tantos que hoy conocemos. Con los avances de la ciencia, hoy en día sabemos que existen muchos tipos de luz, incluso muchos tipos de luz que el ojo humano no es capaz de reconocer. Entonces, una primera respuesta es esa. Es claro para nosotros hoy en día que el sol no es la única fuente de luz en el universo, es solo un tipo de luz. Claro, es una luz fundamental para el planeta Tierra. Pero además, el texto, cuando lo leemos detenidamente, en ningún momento afirma explícitamente que los astros fueron creados hasta este momento. Repito, el texto en ningún momento afirma explícitamente, o sea, implícitamente es lo que nosotros leemos, pero si lo leemos atentamente, explícitamente el texto nunca afirma que los astros fueron creados hasta este momento. ¿Cuál sí es la afirmación explícita del versículo 14 hasta el versículo 16? La afirmación explícita es que ahora, en el cuarto día, fueron establecidos como regentes de los ciclos naturales. Esa sí es la afirmación explícita del texto. En otras palabras, el texto afirma de una manera clara, en una lectura simple y desprejuiciada, que en este momento Dios está colocando sol y luna y estrellas como regentes de los ciclos naturales, o sea, como los astros que rigen esos ciclos naturales. De hecho, el versículo 14, que nosotros hemos traducido de la siguiente manera, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche y sean por señales para las estaciones y para los días y los años, también se puede traducir de otra manera, teniendo en cuenta algo, que la palabra que nosotros hemos traducido haya al principio del versículo 14, haya lumbreras, es el verbo hebreo hayá, es el verbo hebreo para ser o existir, que ya lo he mencionado anteriormente. Ya que ese verbo hebreo hayá significa ser, entonces este versículo 14 también se puede traducir de la siguiente manera. Y dijo Dios, sean las lumbreras, escuchen, sean, no haya, sino sean las lumbreras en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche y sean por señales para las estaciones y para los días y los años. Entonces, si nosotros traducimos el verbo hayá en su sentido natural de ser o estar, sean las lumbreras y sean por señales, lo que el texto está afirmando explícitamente es que Dios en este momento, en el cuarto día, está estableciendo el sol, la luna y las estrellas como señales para las estaciones, como regentes o los que rigen las estaciones. No estaría entonces afirmando una creación en este momento. Los versículos 17 y 18 apoyan esta idea. Note ahí en Génesis 1, versículos 17 y 18. Las puso
hablando de las estrellas, el sol y la luna, las puso pues Dios en la expansión de los cielos para, noten propósito ahí, para alumbrar sobre la tierra y para, propósito, señorear en el día y en la noche y para, otra vez propósito, hacer división entre la luz y la oscuridad. ¿Qué afirman estos dos versículos? Versículos 17 y 18. Que lo que Dios está haciendo en este momento es establecer un propósito para el sol, la luna y las estrellas. Y bueno, es un triple propósito en realidad. Primero, para alumbrar sobre la tierra. Segundo, para señorear, o sea, para regir los ciclos, ¿cierto? Y tercero, para hacer división entre la luz y la oscuridad, para el ciclo día y noche. Entonces, ese lenguaje, lo que significa explícitamente es que Dios en este momento está estableciendo los astros como aquellos que rigen los ciclos naturales. No hay una connotación ahí explícita de creación. Ahora, en medio del versículo 14 y 15 y versículos 17 y 18, nos queda el versículo 16, que sí utiliza el verbo hacer, en hebreo asa. El versículo 16 dice, entonces hizo Dios las dos grandes lumbreras. Noten que ahí sí aparece el verbo hacer, y en hebreo es el verbo asa. Ahora, ese acto de hacer es explicado en el mismo versículo. La primera cláusula afirma que Dios hizo las dos grandes lumbreras, pero la segunda cláusula explica lo que quiere decir esto. Por eso hay dos puntos. Entonces hizo Dios las dos grandes lumbreras, dos puntos. Esos dos puntos entonces introduce una cláusula explicativa. ¿Qué dice la cláusula explicativa? Dice esto: la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche y las estrellas. Otra vez, noten, queridos hermanos, entonces, que no se está afirmando explícitamente que Dios hace en este momento el sol, la luna y las estrellas, sino que hace de ellos regentes, hace de ellos señores o aquellos que dominan el día y la noche o los ciclos naturales. Eso es lo que dice el texto. Entonces hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Para qué las hizo? La lumbrera mayor para dominio del día, la lumbrera menor para dominio de la noche y las estrellas. Entonces, otra vez, insisto, no tenemos en sí una afirmación acá de creación. Moisés no está afirmando explícitamente que Dios crea sol, luna y estrellas en este momento, sino que en este momento los establece para ser señores de esos ciclos naturales. Dios está creando entonces en este momento una conexión entre los ciclos naturales en la tierra que ayudan a la consecución de cosechas, las está uniendo a lo que sucede con estos astros a nivel cósmico. Y eso es un dato que la ciencia, por supuesto, ha corroborado. Eso es algo que ya está demostrado por la ciencia, no conjeturado, sino demostrado. ¿Sí? En todo caso, creo que esa es la explicación natural. Creo que esa es la explicación del propio texto, si lo leemos de una manera sencilla y desprejuiciada. Pero en todo caso, hermanos, déjenme decirles algo. De no ser de esta manera, es decir, si el texto lo que está diciendo es que ahora, y solo hasta ahora, Dios crea sol, luna y estrellas, y que por lo tanto hubo 3 días anteriores de creación donde hubo luz sin sol, luna y estrellas, de ser ese el caso, entonces no hay ningún problema en aceptar que Dios pudo usar otra fuente de luz desde el día 1 hasta el día 3, aparte del sol. ¿Y por qué digo esto? Porque de acuerdo a Apocalipsis 22:5, precisamente esa será la realidad de la nueva creación. Mire lo que dice Apocalipsis 22:5. No habrá allí, en la nueva creación, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La realidad en la nueva creación va a ser que no se va a necesitar sol, ni luna, ni estrellas, porque la fuente directa de sol va a ser, dice el texto, Dios mismo, y el Cordero, dice otro texto de Apocalipsis. De acuerdo a esto, nosotros no deberíamos tener ningún problema en aceptar
que antes de la creación del sol, la luna y las estrellas, Dios pudo utilizar otra fuente de luz diferente en los 3 primeros días de la creación. Ahora, con relación a la segunda pregunta, la segunda pregunta que se ha planteado a este texto es, ¿en realidad fueron creados en un momento tan tardío? El sol, la luna y las estrellas en el cuarto día. Bueno, ya tratamos de dar una respuesta a esto, pero consideremos esta pregunta un poco más específicamente. Se mencionan los astros, o sea, astros quiere decir sol, lunas y estrellas, hasta ahora porque el propósito de su creación, que bien pudo haber sucedido en el versículo 1, sale a luz en este punto en particular. Repito, ¿por qué entonces se menciona hasta ahora sol, luna y estrellas? Porque ahora en este punto en particular sale a luz el propósito de su creación. Y eso no lo podía haber dicho antes Moisés. Porque aquí en este punto ya Dios ha separado luz y oscuridad. Dios ya ha separado lo seco de los mares. Ya hay tierra seca y además Dios ya creó vegetales. Ahora sí podemos entender cuál es la función de esos astros cósmicos en la vida de la tierra. Y su función es regir, otra vez repito, es regir los ciclos naturales que son fundamentales para la vida vegetal. La vida en la tierra, tal y como la vemos y tal y como Dios la estableció, tiene un orden que hoy nosotros conocemos con el nombre de ecosistema. Hoy sabemos que un ecosistema es un sistema cerrado que tiene un orden, ¿sí? Y eso precisamente es lo que Dios está estableciendo acá. En ese orden, primero está la vida vegetal, pero esa vida vegetal depende de la luz, que Dios la creó en el día primero, depende del agua, que Dios la separa en el día segundo, pero además depende de los ciclos naturales que ahora en el día cuarto están siendo establecidos. Ahora, ya entonces están todas las condiciones necesarias para la vida vegetal. Después, y ahora sí, entonces viene la vida animal, porque la vida animal, también la vida humana, depende de la vida vegetal. Entonces, noten el orden que Moisés está llevando. Así podemos entender por qué entonces menciona sol, luna y estrellas solo hasta este punto de la creación, del acto creativo de Dios en el cuarto día. En la creación original, recordemos, Dios dio los vegetales como la dieta tanto de los animales como del ser humano. Eso está en el versículo 29 y 30, ya vamos a llegar allá, no lo voy a leer ahora. Pero en los versículos 29 y 30, Dios dice que el hombre va a comer árboles frutales y que los animales van a comer la vegetación del campo. O sea que la dieta de la creación en ese momento era una dieta absolutamente vegetal. Aún no se habían incorporado los animales a la dieta del hombre ni de los otros animales. De manera que es muy apropiado que en medio de la creación de los vegetales y de los animales, Dios establezca los ciclos naturales que dependen de los astros celestiales, especialmente del sol y de la luna. Ahora, salvado este problema exegético, observemos ahora sí el evento como tal. Ya esto era una explicación exegética del texto, cómo debemos entenderlo. Ahora sí consideremos el texto, que con la expresión, la lumbrera, ¿se salió? ¿No? Sí, entonces, no. Que con la expresión, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, se hace referencia al sol y la luna, es evidente por el mismo texto, pero también porque explícitamente así es señalado en otros pasajes paralelos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo capítulo 74, versículos 16 y 17. Sí es. Dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna, la palabra luna allá en hebreo es maor, que es lumbrera, y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, todos los formaste. Ese texto del Salmo claramente entonces identifica a las lumbreras como el sol y la luna y los identifica también con los ciclos naturales de la tierra. Perdón, un momento.
Bueno, otro texto del Antiguo Testamento donde explícitamente se señalan las lumbreras como el sol y la luna es el Salmo 104, versículos 19 y al 24. Dice, repito, Salmo 104, versículos 19 al 24. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y en la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Y el Salmo 136, versículos 7 al 9. Salmo 136, versículos 7 al 9. Al que hizo las grandes lumbreras, note, las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces, a la luz del resto del Antiguo Testamento, es claro que la descripción de las dos grandes lumbreras es una referencia al sol y la luna, que son fundamentales o que señorean los ciclos naturales en la Tierra. Al lado de estos dos grandes astros, sol y luna, aparecen también las estrellas, que por supuesto se refieren a todos los astros celestiales, es decir, lo que se ve en el firmamento. Ahora, evidentemente, la descripción de Moisés acá es fenomenológica, no científica. Sin embargo, es precisa. ¿Por qué digo esto? Porque hoy nosotros sabemos que lo que vemos en el firmamento no son solo estrellas. La ciencia ha demostrado y nos dice que lo que nosotros vemos en el firmamento hoy en día son algunos casos estrellas, pero en otros casos son galaxias, son sistemas solares, etcétera, ¿cierto? Moisés le llama a todo eso estrellas y es una descripción correcta, porque incluso nosotros a veces lo utilizamos la expresión así. No es una manera científica de hablar, pero tampoco podemos decir que Moisés se equivocó en su percepción. A esto se le llama un lenguaje fenomenológico y es muy típico de la Biblia y es muy típico del habla común y corriente nuestra. El lenguaje fenomenológico es un lenguaje que expresa las cosas como se ven, no las expresa con detalle científico, con precisión científica. Por ejemplo, es muy común que nosotros utilicemos un lenguaje como el sol salió o el sol se ocultó. Acá en Armenia, en la hora de la tarde se ven unos atardeceres espectaculares y a veces entonces nosotros decimos, y vengan, miren tan bonito que se ve la caída del sol. Eso es un lenguaje fenomenológico porque científicamente sabemos que el sol no sale, ni se esconde, ni se cae, ni se levanta, ¿cierto? Pero es lo que nuestros ojos ven. Es lo que nuestros ojos ven. Entonces, ahí nos estamos expresando en lo que se llama un lenguaje fenomenológico, un lenguaje que dice las cosas como se ven. Y es válido porque en el habla común uno no utiliza el lenguaje científico. Y eso entonces es lo que Moisés está haciendo acá en Génesis, en todo el relato. Aquí me hace una pregunta, ¿podemos entender por el texto que son cuerpos con materia o simplemente lumbreras inmateriales? Lo segundo, lumbreras inmateriales. Aún Moisés no ha llegado a la descripción de la vida animada. Eso va a llegar en el quinto día de la creación. Todos estos astros que son fuente de luz se encuentran en la expansión, es decir, el cielo. Ya el versículo 8 nos dijo que la expansión se llama cielo. Y señorean, es decir, señalan las estaciones, los días y los años. Dios entonces crea los astros, establece a través de ellos los ciclos naturales que permanecerán mientras la creación exista. En otras palabras,
Aquí Dios establece unos ciclos que van a permanecer para siempre, mientras la creación exista. Y eso es tan importante que la Biblia lo va a recordar posteriormente. Lo recuerda en Génesis capítulo 8, versículo 22, después del diluvio, donde Dios hace una promesa de pacto diciendo, estos ciclos van a permanecer mientras el hombre esté en la tierra. Y también lo recuerda Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36, en el contexto de la proclamación del nuevo pacto. Y el lenguaje de Jeremías 31 es maravilloso. Jeremías 31, 35 y 36, porque Dios dice que si faltaran esas leyes que colocó Él en la tierra para los ciclos naturales, entonces Él va a faltar a su pacto, a su palabra. Entonces, noten qué tan importantes son estas leyes. Lo que Dios está haciendo acá en Génesis es no solo crear los astros y colocarlos como regentes, sino estableciendo unas leyes naturales que van a permanecer mientras la creación esté en pie. Y, hermanos, llevamos miles de años presenciando eso. Llevamos más de 5,000 años presenciando esas leyes. Cada vez que sale un nuevo día, cada vez que cae una nueva noche, cada vez que contamos un mes, cada vez que contamos un año, cada vez que contamos ciclos naturales de cosechas, estamos viendo que Dios aún sigue preservando a su creación. ¿Cómo lo hace acá? Aquí lo hace a través de una forma indirecta. Es decir, lo hace a través de unas leyes que Él colocó en la naturaleza. Esos ciclos naturales, lo que nosotros le llamaríamos hoy en día rotación de la Tierra y traslación de la Tierra alrededor del Sol, esos son leyes que Dios colocó en la creación que desde ese mismo día, desde el cuarto día de la creación, hasta hoy se están cumpliendo. Si se dejaran de cumplir esas leyes, si faltaran esas leyes, sabemos lo que sucedería. Se acabaría la vida en la tierra. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Por lo tanto, aquí en Génesis estamos viendo que Dios es tanto creador como preservador. O sea, Dios crea directamente, pero también preserva indirectamente. Aquí entonces hay creación y providencia, dos doctrinas fundamentales para nosotros como cristianos. Ya hablamos de la doctrina de la creación, es fundamental para nosotros porque establece la diferencia entre el creador y la criatura, pero además entonces Moisés nos está enseñando la doctrina de la providencia divina. La doctrina de la providencia divina dice que Dios continúa al cuidado de su creación. No es que Dios creó y abandonó, o como algunos teólogos lo han expresado. No es que Dios crea el universo, le da cuerda, coloca en él leyes naturales y lo abandona y se va a un retiro eterno, simplemente dejando que la creación siga por su cuenta. A eso se le llama deísmo y Génesis está negando de tajo el deísmo. El deísmo es una creencia que afirma que Dios creó, pero que luego abandonó, dejó la tierra a seguir misma, ¿sí? Eso se deja ver en alguna teoría que se le llama la teoría teísta evolucionista. La teoría teísta evolucionista dice que Dios que hizo el primer acto creador, pero que luego puso ciertas leyes en la creación, abandona la creación y deja que el resto se produzca por procesos evolutivos. Eso no es lo que nos está diciendo el texto de Génesis, hermanos. El texto de Génesis, repito, entonces, nos enseña que Dios es tanto creador como providente. Dios crea, pero también cuida su creación. Dios, entonces, es tanto creador como cuidador de su creación. Entonces, aquí se establece claramente la doctrina de la creación y la providencia divina. Como afirma el Salmo 104, 24, la tierra está llena de tus beneficios. O en palabras de Moisés, vio Dios que todo era bueno. Al final de la creación de este día,
está esa afirmación. Todo es bueno, todo está dentro del marco de lo que Dios quiso que fuera. Vayamos al quinto día de la creación. Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23, la creación de los peces y las aves. Les recuerdo, hermanos, que pueden ir haciendo sus preguntas, ¿no? Ahí en el chat. Con gusto las vamos respondiendo si tienen que ver con el tema que estamos desarrollando. Quinto día de la creación. Y dijo Dios, versículo 20, y dijo Dios, produzcan en cantidad las aguas enjambres de seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz de la expansión de los cielos. Entonces creó Dios los grandes seres marinos y todo ser viviente que se mueve, que produjo en cantidad las aguas según sus especies y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22, los bendijo pues Dios diciendo, sed fructíferos, multiplicados y llenad las aguas en los mares y las aves multiplíquese en la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana el día quinto. Aún no ha llegado el momento de poblar tierra seca. ¿No? Como que nosotros estamos a la expectativa, bueno, aquí viene ya la creación acá en tierra firme, animales y el hombre finalmente. Y como que Moisés se está extendiendo, como que Moisés nos alarga la historia, ¿no? Antes de poblar tierra seca, Dios se va a concentrar en poblar el mar y el cielo, como devolviéndose las distinciones iniciales que Dios hizo. Las primeras distinciones que Dios hizo fue cielo y luego mares y tierra seca. En esta sección, el día quinto, entonces se dedica el relato a la creación de los peces y de las aves. Dios crea diferentes medios de vida, que nosotros le llamamos ecosistemas o ambientes, y posteriormente seres vivientes adecuados para cada uno de esos medios ambientes. Aquí, más que en cualquier otro aspecto, se ve la infinita sabiduría divina, tanto por la gran cantidad de variedad en los arquetipos de los seres vivientes, la variedad increíble que hay en los seres vivientes, como por la forma en que los adecuó para sus respectivos ambientes. Definitivamente, a Dios le complace la variedad, como habíamos hablado en una clase anterior. Es interesante ver, hermanos, cómo Dios primero crea espacios, que nosotros le llamamos ecosistemas, y luego pobla esos espacios. Como primero Dios divide, pero luego llena. Ya habíamos mencionado esto. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Acá estamos viendo una respuesta en el propio texto a ese desordenado y vacío. Dios crea originalmente desordenado y vacío. Lo primero que hace es ordenar, crear ecosistemas diferentes, medios ambientes diferentes, cielo, mar y tierra, y ahora empieza a poblar, a llenar. Entonces, los primeros actos creativos de Dios fueron una respuesta al desordenado. Primero Dios ordena, crea ecosistemas. Y ahora, a partir de este momento, entonces, Dios responde al vacío. Empieza a llenar cada uno de esos lugares. Esto va a ser fundamental, importante para el capítulo 2 de Génesis, porque lo que Dios está haciendo acá, luego le pide al hombre que lo haga. En el Edén inicialmente, y en toda la tierra posteriormente. El hombre debe labrar, ordenar, y luego debe poblar, llenar. O sea que el hombre va a imitar a Dios a nivel de la tierra, va a imitar lo que Dios hizo a nivel cósmico. Y eso creo que es una respuesta fundamental en Génesis 1 y 2 y teológica de por qué Dios crea desordenado y vacío, porque Dios quiere establecer un ejemplo para el hombre. Y digo esto porque en este curso solo vamos a ver hasta Génesis capítulo 1, entonces van a quedar pendientes algunas ideas del 2, por eso es importante mencionarla acá. Les preguntan, hermano, una consulta. En la King James, para la palabra especie, se usa el inglés kin. Tipo, ¿no sería una mejor traducción? ¿Es correcto? Lo escuché hace unos meses. No puedo responder porque no conozco muy bien el inglés.
Lo que expliqué anteriormente, creo que el miércoles, es que la palabra hebrea min, que se utiliza acá, corresponde a la palabra especie, tal y como se utiliza hoy en día taxonómicamente en la biología, ¿no? Entonces, exactamente no sé cuál sería la palabra correcta en el inglés. Entonces, sería bueno preguntarle a alguien que sepa inglés y que sepa biología, que nos diga cuál es la palabra correcta en inglés para especie. Bueno, el texto especifica que Dios entonces pobló en abundancia el mar y el cielo. El verbo hebreo utilizado acá, sharatz, implica una multiplicación en grandes cantidades. Ese verbo hebreo significa eso, o sea, no es multiplicar en grandes cantidades. Mire, ese mismo verbo aparece en Éxodo 1:7 para hablar de la manera como los israelitas llenaron Egipto. Recuerden que cuando Israel llegó a Egipto eran 70 personas. Y para el momento del Éxodo, según el relato de Moisés, serían aproximadamente 2 millones de personas. O sea, ¿cómo fue esa multiplicación? Eso fue una multiplicación impresionante, ¿sí? O cómo las ranas se multiplicaron en Egipto y taparon virtualmente o literalmente mejor, taparon todas las viviendas de los egipcios. Podríamos decir nosotros, acá en Colombia utilizamos la expresión, no sé si la utilicen en otros lugares de Latinoamérica, nosotros utilizamos la expresión, se reproducen como conejos, porque los conejos tienen una capacidad reproductiva increíble, o como peces. Esa es la idea del término hebreo. O sea, el punto acá es que Dios, a través de su mandamiento, pobló mares y cielo llenándolos. Por lo tanto, lo que el texto está implicando, y digo implicando, no lo dice explícitamente, implicando, es que Dios no creó una pareja original de cada especie acá, sino lo que hizo fue llenarlo de todo tipo de especies y de muchos individuos de cada una de esas especies. Es lo que implica el verbo hebreo sharatz. Ese mismo mandamiento de multiplicarse, Dios se lo da a la generación postdiluviana en Génesis 9:7. En Génesis 9:7, a la generación postdiluviana, no solo humana, sino también de animales, Dios le dice, procreen abundantemente en la tierra. O sea, necesitamos llenar esta tierra porque quedó vacía. Y aunque el sustantivo sheretz puede significar reptil, en algunos textos, sobre todo cuando va seguido del verbo de la misma raíz hebrea, charat, y podría traducirse reptiles que se mueven sobre la tierra o animales que reptan sobre la tierra. Aquí, en este caso particular, el sustantivo cheret aparece como complemento directo de la raíz o del verbo hebreo charat. Por lo tanto, significa enjambre o una multitud de seres pequeños. No, entonces, algunas traducciones han colocado ahí como seres que se mueven o se arrastran. La traducción correcta acá es más bien multitud o un enjambre de seres. Tal vez, según algunos gramáticos, la expresión incluso podría referirse a insectos, a pequeños animalitos, a pequeños seres que llenan en cantidad cielos y mares. Los dos términos en conjunto, tanto el verbo sheretz, producir en cantidad, y el sustantivo sheretz, los dos términos en conjunto señalan hacia una hueste innumerable de seres, una variedad increíble. Entonces lo que Moisés está afirmando acá es que Dios crea una variedad increíble de especies, pero también llena cielos y tierra o mejor, mares y cielo, con una cantidad increíble de estos seres. Con mayor seguridad, Moisés se puede estar refiriendo a los grandes cardúmenes de peces que llenan el mar. Es increíble la capacidad reproductiva de los peces. ¿Sí? Un pez una sola pareja de peces puede reproducir miles desovando en una sola ocasión. Y nosotros vemos esos cardúmenes de peces que están compuestos de miles de individuos, ¿sí? Probablemente Moisés esté pensando en esto. El punto es, entonces, que de acuerdo a la expresión, Dios crea una variedad increíble de especies, pero también una cantidad increíble de cada una de esas especies. El texto
también indica que el mar produjo las aves. Noten la palabra hebrea produzcan, ¿sí? Es decir, aquí aparece todo ser que vuela, no solo los que están en el mar, sino también entonces las aves, animales que vuelan. O sea, animales que llenan el cielo o la expansión. Es interesante ver que la ciencia hoy en día nos dice que los seres vivientes provienen del agua y que la constitución en gran medida de los seres vivientes es de agua. Y eso entonces es un dato coincidente entre el relato del Génesis y lo que la ciencia ha afirmado. Pero por su lado, el Génesis afirma que esto no fue producto de la casualidad o de un proceso de miles de millones de años. Más bien, de acuerdo al relato del Génesis, fue el producto del actuar divino, porque el versículo 21 dice, entonces creó Dios, y que fue producto de una labor divina de 24 horas en un día, porque el versículo 23 otra vez afirma, insiste Moisés, hubo tarde. Aquí hay unas preguntas. Génesis prosigue dando énfasis a la materialidad del mundo. La tierra no tenía forma, estaba vacía y oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre su superficie de las aguas, una traducción viviente. La creación emerge, aunque todavía no tenía forma, tenía las dimensiones concretas de materia, las aguas y espacio profundas, y Dios se involucra con esta materialidad. El Espíritu de Dios se movía. Después en el capítulo, bueno, creo que es un comentario, no es una pregunta. Cualquier teología del trabajo debe comenzar con una teología de la creación. De acuerdo, correcto. Consideramos el mundo material, las cosas con las que trabajamos, como cosas de primera categoría, creadas por Dios, teñidas con un valor duradero, o las desestimamos tomándolas como un sitio de trabajo. Así que son como comentarios. Estoy de acuerdo con el hermano, acá hay una filosofía clara de trabajo y que va a ser muy evidente en el capítulo 2. Cuando lleguemos a la creación del hombre, vamos a hablar un poco de la mayordomía que Dios coloca al hombre, ¿no? Como Señor de la creación, una mayordomía que implica, sí, el uso de parte del hombre de la creación, pero de una manera responsable, como gobernante en nombre de Dios. El verso 21 nombra los grandes seres marinos. La expresión es grandes monstruos. La expresión hebrea es Hatanimin, Hagedolim, refiriéndose a todos aquellos animales de gran tamaño que viven en el mar o que son anfibios. El término tanim, a veces en el Antiguo Testamento hebreo, puede referirse a una serpiente gigante. Por ejemplo, en Éxodo 7:9, Éxodo 7:10, 12. Probablemente en Isaías capítulo 21, versículo 1 y en Isaías 51:9. Es una palabra que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, que es un poco oscura, es un término hebreo un poco oscuro, que si miramos esos textos donde aparece, parece referirse a un tipo de monstruo grande que había llegado a ser, que había llegado a ser como importante en la mención de esos textos, ¿sí? Con algunas, incluso en algunos pasajes, con algunas connotaciones tal vez mitológicas, o sea, era una figura tan importante que alcanzó a tener unas connotaciones bien importantes y siempre asociadas a caos, pero también mostrando que Dios tiene el poder para poder controlarlo. Eso aparece en capítulo 7, versículo 12, Salmo 74, 13 y Salmo 148, 7. En otros pasajes, ese tanín que es mencionado acá, se refiere al cocodrilo del Nilo. Por ejemplo, en Éxodo 29, 3 y en 32, 2. Tanto así que había llegado a ser como una figura del faraón. Entonces era como un animal imponente. Se sabe que el cocodrilo del Nilo, y todavía a veces se ve uno que otro de esta especie, era un animal gigantesco, muy, muy, muy grande, 10 metros de largo, o tal vez más, ¿sí? Y muy seguramente esta expresión entonces se refiere a lo que nosotros le llamamos hoy en día los grandes cetáceos, esos grandes animales que están en el mar.
tipo ballena y otros, ¿no? Dios dice, de manera interesante en nuestro texto, que todo esto era bueno. Es decir, cada animal cumplía su propósito dentro de la creación de Dios. Cada animal, aún estos grandes monstruos marinos, aún estos grandes monstruos que después van a tener como una connotación de destrucción o de caos. Aquí, en la creación original, son buenos. Y dentro de los propósitos de Dios, cumplen un papel importante. Todo ser vivo que Dios creó cumple un papel importante dentro de la creación. Si hemos visto, pregunta, si hemos visto que Dios crea grandes cantidades de cada ser, ¿por qué no siguió la misma constante en la creación del hombre? Ya vamos a llegar allá, hermano, cuando hablemos en el día sexto. Los dinosaurios se habían creado en estos días. Si los dinosaurios existieron, yo tengo serias dudas al respecto, pues tendrían que ser creados acá, de acuerdo. Pero hay serias dudas acerca de los dinosaurios porque gran parte de lo que conocemos de los dinosaurios es reproducción de la ciencia a partir de pequeñas evidencias. El relato nos da algún indicio de qué se alimentaban. El versículo 28 de Génesis va a decir que todos se alimentaban de vegetales. Si aún no había entrado la muerte al mundo, eso significa que los animales comían hierba, alguna cosa, de acuerdo. Eso es lo que nos va a decir Génesis capítulo 1, animal entró a partir del diluvio. En Génesis capítulo 9, Dios da el permiso de que el hombre se alimente de animales y los animales también devoren a otros. Continuamos, hermanos. Como en el caso de los vegetales, aquí Dios fija las especies y da la capacidad para reproducir conforme a las especies. Entonces, las especies Dios las fija no solo en el reino vegetal, también las fija en el reino animal. El hombre se ha imaginado saltos entre especies y ahora trata de crear nuevas. Hermano, el hombre está manipulando genéticamente la creación. No solo la creación vegetal, la creación animal. Incluso a veces el hombre ya desde tiempo antiguo hace cruces entre razas y entre especies, ¿sí? Y generalmente lo que eso produce es una nueva especie, pero que es estéril. Pero como Dios estableció en el principio, la naturaleza de los seres vivientes no puede ser cambiada. Y cualquier intento al respecto traerá sus naturales consecuencias. Ese juego que está haciendo el hombre moderno, a ser creador, a manipular la genética de las especies, eso está trayendo consecuencias naturales para la creación y para el ser humano. Porque Dios fija esas especies y así tienen que permanecer. Esta sección termina con la bendición divina, que consiste en proveer a los seres recién creados la capacidad para procrear con el propósito de que llenen tanto el cielo como el mar de seres vivientes. Dios les extiende una bendición. Noten esa bendición ahí en el versículo 22. Los bendijo Dios diciendo. Mire la bendición de Dios en qué consiste, es en esto. Sed fructíferos, multiplicados y llenad la tierra en los mares y las aves multiplíquense en la tierra. Es decir, Dios le dio una bendición a los animales y la bendición es la capacidad de procrear. Esto contrasta con lo que Dios le dice al hombre en cuanto a la multiplicación. Y después vamos a ver cuál es el contraste acá. Pero entonces el punto es que Dios imparte una bendición a los animales. Esa bendición es la capacidad de procrear. La capacidad de procrear entonces es una bendición divina sobre la creación. Así entonces termina el quinto día de creación y en este punto termina la lectura ritual del segundo Shabbat. Recuerden, les dije, los judíos dividen
del Pentateuco de tal manera que lo pueden leer a lo largo de los 52 Shabbat del año. Ahora en este punto termina la lectura del segundo sábado del año. Dios preparó todo el ambiente necesario para la incursión del hombre en la creación. Entonces la siguiente sección va a tener un subtítulo en la Biblia hebrea que es Shelishi, significa tercero, lectura para tercer Shabbat. Bueno, y preguntan, ¿estos monstruos marinos eran dinosaurios? No lo sabemos, no lo sabemos, pero si sí existieron los dinosaurios, deben corresponder a este día de la creación. En todo caso, hay animales gigantescos que todavía existen en los mares, ¿no? No en tierra firme, pero sí en los mares. Vayamos al sexto día de creación, hermanos. La creación de los animales terrestres y el hombre. Versículos 24 al 31. Inicialmente consideremos los versículos 24 y 25. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie, y fue así. Hizo pues Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Dios que era bueno. Llegamos al último día de creación, porque el séptimo va a ser de reposo, ¿no? El sexto día. Y con esto al clímax de la historia de la creación. Es claro, cuando leemos todo el relato de Génesis 1, que toda la narración converge hacia este punto. Todo lo que Moisés ha venido diciendo tiene como propósito que lleguemos hasta esto. De hecho, Moisés ha venido creando una expectativa en nuestra mente, como lectores modernos, pero también los lectores originales del Génesis estarían en este momento con la expectativa, ¿y el hombre qué? ¿Cuándo el hombre? ¿Sí? Y todo lo que Moisés ha venido diciendo es preparatorio para lo que se va a narrar en este punto. Es la preparación para el punto alto, el punto máximo de la creación de Dios. ¿Cuál es ese punto culminante y climático de la creación? Pues el ser humano, porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, otra vez Moisés dilata el asunto, porque primero Dios decide crear los animales terrestres, es decir, que habitan tierra firme. Aún no el hombre, todavía no el hombre. Primero los animales que habitan tierra firme. Si los peces y las aves fueron producidos por el agua, como leímos anteriormente, ahora estos versículos dicen que los animales terrestres fueron producidos por la tierra. ¿Notan la palabra y el verbo producir? Entonces, el mar produjo las aves y los peces, la tierra produce los animales terrestres. Así entonces se establece una relación inquebrantable entre tierra y animales terrestres. Otra vez, aquí la ciencia coincide con el dato bíblico, porque la ciencia nos dice que los animales tienen los mismos componentes que la tierra. Eso lo ha comprobado la ciencia, ¿cierto? Pero otra vez difiere la ciencia en el detalle que ya hemos mencionado. La ciencia dice, eso es producto de la casualidad y de miles de millones de años de procesos evolutivos. El Génesis nos dice, fue un acto divino, aunque indirecto, le dijo a la tierra produzca, ¿sí? Pero fue un acto divino y que fue realizado en un día de 24 horas. Dice un hermano acá, la palabra dinosaurio es lagarto con extremidades pequeñas. En el año 1600 aproximadamente le dieron este nombre, una palabra científica. La palabra dinosaurio proviene del griego, dinosaur, que significa grande saurio, grande lagarto. ¿Sí? Estoy de acuerdo con el significado etimológico de la palabra. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con la reproducción científica moderna acerca de quiénes eran los dinosaurios, cómo vivían, qué comían, cómo murieron. Todo eso es conjetura. Conjetura. No tengo problema con el término, la terminología, sino con todo el concepto que la ciencia moderna, entre comillas, ahí yo no creo que sea ciencia, es conjetura, ha creado alrededor de los dinosaurios. Desde mi punto de vista, y bueno, si alguien tiene más dudas al respecto, porque no tengo tiempo para hablar de esto, les recomiendo
recomiendo que vayan a la página Respuesta en Génesis. Ahí hay muchos artículos acerca de esto escrito por expertos en las diferentes ciencias, paleontólogos, geólogos, biólogos, etcétera, que explican todo esto desde una perspectiva cristiana y coherente con la literalidad del Génesis. Pero mi punto es este: creo que todo lo que nos han dicho los dinosaurios es más tipo producción de Hollywood que ciencia. Continuemos, queridos hermanos. Tanto el versículo 24 como el versículo 25, tanto el versículo 24 como el versículo 25 dividen los seres terrestres en tres grupos, llamándolos en general seres vivientes. El término general para todos estos seres que Dios acaba de crear, tanto marinos, aéreos como terrestres, es seres vivientes o almas vivientes. La expresión literal en hebreo es nefesh hayá. Es decir, literalmente lo que significa esa expresión es seres animados o seres que se mueven, a diferencia, por supuesto, de los vegetales, que aunque son seres vivos no se mueven, y a diferencia de la creación inanimada. La Vulgata, la versión latina, o la traducción latina del Antiguo Testamento hebreo, lo coloca aquí como animam viventem, que si lo traducimos literalmente significa seres vivos animados o seres vivientes que respiran. La palabra latina animan significa animado, de ahí viene nuestra palabra española, y lo que quiere decir es, primero, que tienen alma en el sentido de que respiran, y segundo, en el sentido de que son animados, o sea, que se mueven. Eso básicamente es lo que significa entonces acá la expresión hebrea. Ahora, esos animales todos se les llama entonces almas vivientes, pero Génesis los clasifica en tres grupos. Esta clasificación es general, no es detallada, no es con la precisión de la ciencia moderna, pero es una clasificación que, aunque general, coincide con la ciencia moderna. ¿Cuáles son esos tres grupos? Primero, el ganado. El término hebreo es behemá. Si usted busca la palabra hebrea behemá, todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento hebreo, va a notar que se refiere a los animales domesticados. Es una palabra común utilizada en el Levítico para hablar de los animales que se podían dar para sacrificio en el altar. Entonces esa palabra behemá identifica a los animales domesticados, en un sentido general. Tal vez usted ahorita está pensando, cuando digo animales domesticados, está pensando en el perro de la casa. No, metamos en el contexto de Génesis, animales domesticados. ¿Qué animales domesticaban ellos? Pues ganado, ovejas, cabras, caballos, etc. Segundo grupo, los reptiles, hebreo remesh, que señala a los animales que se arrastran sobre el suelo. Acá sí el término remesh señala a animales que se arrastran en el suelo, a diferencia de lo que expresé de las grandes cantidades de animales que Dios creó en el día cuarto. Y la tercera clasificación que nos da el Génesis son los animales de la tierra. El término hebreo es hayeto eretz o hayat eretz, aparece también así en otro versículo, que identifica a los animales silvestres o salvajes. En otras palabras, no domesticados. Vamos a ver unas preguntas que están haciendo acá. Versículo 20-24 utiliza la palabra, quedó cortado ahí, no sé, porque los animales domésticos y salvajes, no entiendo. Versos 21-27 utiliza la palabra y creó Dios, y versículo 20-24 usa la palabra produzca. ¿Por qué esa diferencia? Ya la expliqué. El acto general aquí se menciona como crear. Dios es el creador de todo, lo hace. Pero Dios en algunos de los actos crea directamente y otras indirectamente. Creó directamente, por ejemplo, todo en Génesis 1:1. Creó directamente la luz y las tinieblas al hacer separación. Pero ahora en el caso de los animales, Dios crea indirectamente utilizando el mar para que el mar produzca las aves y los peces, y indirectamente también a los animales terrestres porque le dice a la tierra produzca la tierra. Según el significado seres vivientes, almas vivientes, ¿podríamos decir que los animales tienen alma? No. Génesis no dice que tienen alma. Génesis dice que son almas vivientes.
No está diciendo algo que tienen, algo que son. Es equivocado ese concepto de algunos que los animales tienen alma, no tienen alma. De acuerdo al concepto bíblico, no tienen alma, son almas vivientes. Es muy diferente decir tienen alma a decir son almas vivientes, y la expresión alma o la palabra alma, la acabo de explicar, significa tanto en el hebreo como lo pone muy bien la Vulgata, significa seres que se mueven, que respiran, a diferencia de los vegetales que no se mueven aunque son vivos, y a diferencia de la creación inanimada que no se mueve y que tampoco tiene vida. No entiendo, Luis Cruz colocó, bueno, ¿por qué animales domesticados? No sé si es una pregunta, ¿por qué los animales domesticados y salvajes? Pues es la clasificación que se hace acá. Hay animales en los cuales Dios colocó en su naturaleza docilidad al ser humano y a otros que no. Y hay animales que Dios colocó para el provecho del ser humano, ¿sí? En este caso para utilizarlos en el arado y otras cosas, posteriormente para comida. Los animales salvajes, pues Dios los deja libres ya en 21 que acabo de responder. Listo, continuamos. De nuevo, encontramos la aseveración o la afirmación según su especie. Ya la hemos explicado varias veces. El autor, otra vez, entonces, muestra que Dios fija las especies. El autor, Moisés, no toma mayor espacio para escribir cómo Dios hizo estos animales. Ni siquiera dice si recibieron la bendición divina, que debemos suponer se les extiende a estos animales terrestres desde el versículo 22. ¿Sí? O sea, aquí no hay específicamente una bendición. Pero ya que Dios bendijo los animales marinos y los animales aéreos, los bendijo en el versículo 22, debemos suponer, y empuja a hacer esa conclusión, Dios extiende esa bendición a los animales terrestres también. ¿Por qué no coloca esa bendición acá? Porque ahora como que Moisés tiene afán y corta ideas, porque su interés es hablar del ser humano, la joya y corona de la creación. Entonces ya Moisés no nos dilata más el relato, ya no quiere meter más ideas que ya nombró anteriormente, quiere pasar inmediatamente a la creación del ser humano, joya y corona de la creación. Hasta aquí vamos a llegar hoy, hermanos. Vamos a dejarlo de la creación del hombre para la próxima clase. No quiero tratar esto dividido, no quiero hoy dar algunas ideas y completarlas el miércoles, quiero dedicar la clase del miércoles a la creación del ser humano, entonces es mejor dejarlo compacto en una sola clase. Preguntas, por favor, ahí al chat si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora en el Génesis.